Como siempre somos Flavia Sorsi, quien les habla, y Lucas Sosa, mi compañero, el especialista en iconografías, que siempre tiene esos aportes tan maravillosos desde lo que es el arte de otros tiempos y cómo informa ese arte sobre distintos, los más diversos aspectos de la vida de otros momentos en nuestra historia. Y estamos desde aquí, desde este hermoso edificio que está engalanado para distintas actividades, para recibirlos en presencia también en distintas propuestas que pueden conocer en casalepage.com. Es este edificio cito en la calle Bolívar al 300, muy cerquita de la avenida Belgrano, casi en la esquina, y que ha sido sometido a tareas de investigación durante muchos años, afortunadamente por el incentivo que recibieron estas tareas por parte de los propietarios y los responsables de la puesta en valor de este antiguo edificio, que data de fines del siglo XIX, que tiene además la riqueza, el valor agregado de haber sido intervenido en la década de 1930 por el famoso arquitecto Alejandro Virasoro, que tiene el otro valor agregado de haber sido la sede de Casa Lepage, la responsable del nacimiento de nuestro cine, nuestra fotografía y nuestra industria discográfica. Esa es uno de los sitios arqueológicos más importantes, si no el más, de la ciudad de Buenos Aires, en tanto y en cuanto se han recuperado en su predio numerosos contextos de principios del siglo XVII y también de fines del siglo XVIII y del siglo XIX, a partir de los cuales pudimos reconstruir gran parte de la vida material porteña colonial y poscolonial. Esa es la investigación que dio origen a este museo de sitio, donde los podemos recibir próximamente, inclusive pueden organizarse una cena única en este ambiente realmente de gran sofisticación y además de gran sensibilidad y de gran diseño, y bueno, es súper interesante por toda la historia que cuenta este edificio y los hallazgos que alberga. Pero como les comentábamos, hoy vamos a estar hablando de ellos, de los animales, de este bestiario porteño que se fue conformando a lo largo del tiempo, con sus cambios y con sus continuidades, con los que llegaron para quedarse, con los que hemos desgraciadamente desplazado, con los que ya por desgracia no vemos más, y también con nuevos integrantes que todos los días llegan, porque como van a ver, ven luz y entran. Para empezar vamos a arrancar con una propuesta, con una adivinanza. Vamos a ver si adivinan de qué animal es este huevo contenido en este antiguo vaso del siglo XVIII. Hornero. Paloma. Hornero. Podría haber sido. Hornero, perdiz. Pingüino, dice Casa Lepage. Muy bien. ¿Han adivinado? Pingüino. Pingüino. La historia de este huevo es muy curiosa. Es un huevo que ha sido recuperado bajo el mar, en la ría de Seado, en los trabajos de recuperación del naufragio de la corbeta HMS Swift, uno de los primeros y más trabajados naufragios de nuestra arqueología subacuática, trabajado por muchos años por el equipo de la doctora Dolores Elkin. Es una corbeta inglesa que naufragó en el año 1770 frente a Puerto Deseado, en la ría, una zona realmente peligrosa para la navegación, y allí se han encontrado numerosos enseres cotidianos de lo que utilizaba la tripulación del barco, además de parte del casco del mismo barco, y entre ellos ese huevo de pingüino, que nos habla de cómo la tripulación del barco utilizó la fauna local para alimentarse también, además de sus provisiones que traían de Inglaterra. Y para darle un toque literario y para introducirlos a nuestra clasificación, porque nosotros estamos ofreciendo también una clasificación del bestiario porteño, ¿quién mejor que Borges para hablar de clasificaciones extrañas? Sino todas son extrañas, todas son arbitrarias. Bueno, según el Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos, está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador,
embalsamados, si los conoceremos, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, que también los mencionamos mucho cuando hablamos de la historia de Buenos Aires, ¿no? Estos pobres perros sueltos que los iban a cazar, se organizaban cuadrillas para ir a atraparlos y matarlos. Incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etc. Que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Bueno, esa fue la magnífica clasificación de Borges, esta es la nuestra. Nosotros vamos a estar hablando de los animales que jugaban de locales, de un animal en particular que se codeó con la nobleza y tuvo un destino cruel, de los animales que supimos conseguir, los que vieron luz y pasaron, y después, por fuera de esta clasificación, vamos a estar recibiendo a nuestro invitado, Augusto Meijide, quien es el responsable de la experiencia del visitante en Temaiken, nada más y nada menos. Vamos a ir empezando entonces con los que jugaban de locales. Aquí Lucas nos va a estar contando sobre la primera, sin dudas, piedra americana. Muy de local. Fue esa gran bestia o ese gran animal llamado por los guaraníes yaguareté, que significa fiera verdadera, ¿no? Y denominado por los españoles como tigre americano, o cualquier viajero que llegaba al continente ya tenía el nombre, digamos, de tigre americano. Este animal, este hermoso animal, ocupó gran parte del continente americano, desde el sur de Estados Unidos hasta el Río Negro, en nuestra Patagonia, en la zona norte. Ocupó un enorme territorio americano. O sea, había una gran cantidad de estos animales que, bueno, por su fiereza o porque los viajeros que llegaban lo veían como un animal peligroso, fue drásticamente reducido. El yaguareté o tigre americano, como ellos le decían, ¿no? Acá tenemos unas palabras, una descripción de Florian Pauke, un jesuita alemán que llegó a Buenos Aires en 1793, luego se instaló en las misiones jesuíticas de San Javier con los indios mocovíes. Cuando estuvo viviendo con ellos, él escribió un libro que se llama Hacia allá, hacia para acá, todas sus vivencias, desde que sale de Europa hasta que está en el continente americano. Y uno de los animales que más le va a llamar la atención y que también lo va a dibujar en sus pinturas, porque tiene una gran cantidad de pinturas que él fue dibujando a lo largo de su estadía, va a hacer esta descripción sobre el yaguareté, ¿no? Él le decía tigre. El animal más peligroso y peor allá es el tigre, que se encuentra por todas partes y vuelve muy inseguros los campamentos nocturnos y los caminos. Se encuentran tigres, no solo en el lado oeste de este valle, sino también en el lado este del Ciberclub y Paraná, en tanta abundancia que los españoles en la costa del este organizan continuas cazas al tigre. Y en un año envían hasta 4.000 cueros de tigre a España. Imagínense que él estuvo Buenos Aires, en el continente hacia finales del siglo XVIII. Y ya para esa época se estaban enviando 4.000 cueros hacia España. Imagínense el ritmo que ya llegaban. Ya para esa época llegaban a la matanza del yaguareté. Que por supuesto, al tener una piel tan exuberante, creó un gran comercio, digamos, con el cuero, ¿no? Hay una crónica de otro jesuita que en sus líneas dice que en Santa Fe conocía a un español que era un hombre pobre y con esta industria llegó a poseer una gran fortuna. Vamos a ver la siguiente imagen, Flavia, por favor. Que es una imagen de la de Florian Pauke, que son unos tigres jóvenes que están en la orilla del río. Y acá va a ser una descripción sobre la fiereza, ¿no? Cómo eran vistos, que eran un peligro para cualquier viajero que transitara, digamos, todo el continente americano, incluso cuando iban navegando el río Paraná, río arriba, también más que nada a la noche era cuando más temor tenían de bajar de los barcos.
¿no? Porque los animales estaban ahí. Entonces él dice, en cuanto un hombre o un animal penetra el agua donde él para, desaparece enseguida. Solo se ve subir por el agua tripas y entrañas. Él tiene tan agudas y largas uñas que desgarra con gran rapidez los animales y las gentes. Él cava grandes cuevas en la orilla, para dentro de la tierra, y espía a los viajeros. En cuanto nota que los viajeros descansan sobre su cueva, trabaja hacia arriba, de modo que la tierra se derrumba y hace su presa. Así me ha sido referido. También acá un poco de, yo diría que de exageración, ¿no?, de parte de los viajeros en esa época, porque o sea, es como que el animal está haciendo una estrategia muy inteligente para comerse a un hombre, ¿no? En cuanto al invasor, en este caso no era el yaguareté, sino el hombre, que era, digamos, el que había llegado al continente, o llegaba o viajaba explorando, y se iba a sentir todo el tiempo acosado por este animal, que en realidad estaba en su casa. Vamos a ver la próxima. Bueno, esta es una interesantísima iconografía, que es de la colección de un viajero virreinal, acuarelas inéditas anónimas de la Sociedad Rioplatense, que se llama Modo de hacer corambre de tigre. La corambre es un conjunto de pieles, o sea, como le estaba contando recién, esta industria de juntar pieles para ser vendida, ¿no? Desde el interior hacia Buenos Aires o desde Buenos Aires hacia Europa. Y había un método que tenía el español, porque los indios, en realidad, como vimos en la primera imagen cuando presentamos en la primera diapositiva, los indios lo cazaban con las flechas o con trampas, y de esta manera dañaban el cuero del yaguareté. Pero el español no, el español lo cazaba de una manera como muy rudimentaria, para no dañar el cuero y después poder venderlo sin agujeros ni daño, ¿no? Y podemos ver esta valentía, porque ahí tenía mucha valentía para enfrentarse a una de estas fieras, que era bastante grande, ¿no? Y podemos ver a este hombre que está, lo que tiene en la mano izquierda es un cuero de oveja, y en la mano derecha un palo. Entonces se enfrentaba mano a mano con el animal. O sea, peleaba con el animal, y cuando se acercaba y el animal lo agarraba con la boca del brazo izquierdo, le pegaba un palazo en las patas para dejarlo medio moribundo. Luego lo apuñalaba para matarlo, ¿no? Una pequeña apuñalada en el cuello para matarlo y, bueno, extraer el cuero. Hay que tener mucha valentía para hacer una de estas cosas, ¿no? Para enfrentarse a un yaguareté, que era una bestia bastante fiera cuando se le hacían enojar, ¿no? Seguramente andaba por ahí cazando a sus animales no hombres. Vamos a ver así, una anécdota muy interesante en la Recoleta, que cuenta José Wilde en su libro Buenos Aires de 70 años atrás, que él dice que, bueno, que habían llegado al Río de la Plata, arriba de unos embalsados de camalotes, unos tigres, que habían bajado en la zona de retiro. Y de allí se fueron a Recoleta, ¿no? Donde ahí dice que previamente se habían comido un caballo en retiro, y luego viajan caminan hasta la Recoleta, y dice, parece que el tigre satisfecho se dirigió tranquilamente hacia la Recoleta. Estamos hablando acá nomás, retiro, Recoleta, acomodándose en un matorral, terreno que hace esquina con la plazoleta, perteneciente al canónigo Figueredo. Por supuesto que generó todo un caos este animal. Hubo varios que lo quisieron cazar, entre ellos un pulpero. Bueno, pero yo tomé las notas más interesantes que acá cuenta Wilde de un ebrio. Lo quiso cazar al estilo español para hacer corambre. Y él dice, aparecióse en esto un ebrio empeñado en desafiarlo, con un pocho envuelto en el brazo izquierdo, un pequeño palo en la mano derecha que pretendía, según decía, introducirlo en la boca. Costó disuadirlo y alejarlo de allí. O sea, lo hicieron que se arrepiente porque iba a terminar mal. No sé si iba a poder matarlo. Y después, bueno, sí, habla del intendente del lugar, que dice que, hombre resuelto de previsión, fue trayendo su arma a una buena posición y colocando la boca del trabuco en la garganta del tigre, hizo fuego. Este dio un vuelco cayendo para atrás, quedando el alcalde al aire libre, pero destilando sangre. El tigre aún vivía. Se acercó un carnicero y, sacando un puñal, lo acodilló. Y ese fue el fin de Yaguareté, pero parece que después hubo una disputa por el cuero, y hubo ahí un poco de lío entre los vecinos.
Vamos a ver el siguiente. Bueno, otros. Sí, Flavia. Antes de pasar al próximo animal, cabe mencionar que en Tigre hasta principios del siglo XX aparecían yaguaretés. Así se ve en varias imágenes que están conservadas en el archivo de imagen de la AGN, del Archivo General de la Nación. Es decir, que es bastante reciente y fue bastante abrupta la total desaparición del yaguareté de nuestro ámbito urbano. Sin embargo, también bueno, en Misiones y en otros lugares Las siguen yungas del muchas noroeste. veces sí, atropellados en la ruta, ¿no? Es una gran Sí, pena. es mínima hoy bueno, en los esteros liberados también hay un proyecto, ¿no? para reproducirlo. Pero hoy, Después seguramente Augusto nos va a estar totalmente contando diezmado. mejor también de la situación actual. Dice que llegaba hasta el Río Negro, era impresionante la población que había, bueno, drásticamente producida. Bueno, pues bueno, otro de los animales también que todavía hoy circula por las pampas, pero un poco más alejado de lo que es de Buenos Aires, es el ñandú, ¿no? Llamado por los españoles, por algunos españoles o viajeros, en este caso como Careto Huizcay, como avestruz. Se lo confundían, digamos, o lo habían parecido al avestruz africano y le decían avestruz. Él dice, a Careto Huizcay dice, asimismo abundan los avestruces, que andan en tropillas como el ganado, aunque su carne es buena, sin embargo nadie la come sino los salvajes. Hacen sombrillas con sus plumas, las cuales son muy cómodas para el sol. Sus huevos son buenos y todos los comen, aunque son de difícil digestión. Más adelante vamos a ver una imagen de los primeros que se fabricaban. Sí, recordemos a Careto Huizcay, mediados del siglo XVII. Claro. Ahí, bueno, es un hermoso dibujo del libro de Guillermo Hudson. Y otra descripción de Américo Vidal sobre el ñandú también. Él dice, él ya lo nombra como ñandú, aparte de avestruz, ¿no? Él dice, el avestruz o ñandú es común en las orillas del río de la Plata, en las llanuras de Montevideo y en las pampas de Buenos Aires. Nunca penetra en los bosques, permaneciendo siempre en los campos rasos, frecuentando los terrenos pantanosos, donde algún arroyuelo se arrastra hasta el gran río, ya sean parejas o mandadas que algunas veces contan de 30 y más aves. Américo Vidal hizo una pintura que se llama Boleando ñandúes, y él frecuentó la provincia de Buenos Aires, o sea, lo que fue la ciudad y la provincia, no se alejó demasiado, y estaban muy cerca estos animales, ¿no? No hacía falta irse a la pampa bonaerense interior o a la pampa misma para ver a los ñandú. Hay una gran abundancia, la mayoría de los viajeros nombran a ñandú en su relato de viaje cuando cruzan la pampa, o cuando andan en las cercanías de la ciudad. La campiña, como dicen ellos. Llamó mucho la atención de Darwin, ¿no? También. Llamó también mucho la atención de Darwin. Exactamente. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, y en esa época algunos animales que hoy ya no están cerca de la ciudad eran consumidos por la sociedad porteña, ¿no? Acá tenemos una pintura de nuestro amigo Emerick Vidal que se llama El Mercado, ¿no? Donde podemos ver lo que es la Plaza 25 de Mayo o la Plaza del Mercado, donde hoy actualmente está la Plaza de Mayo, ¿no? Está la Recoba, y podemos ver todo el mercado, digamos, y algunas imágenes que él pinta, digamos, los animales que se vendían para el consumo en esa época, entre ellos las perdices y las mulitas y también los pescados, además de la carne, digamos, vacuna y de la carne ovina. La perdiz y la mulita están muy nombradas por viajeros, y también teníamos una fauna antícola muy rica en el Río de la Plata, acá en Buenos Aires. Luego se fue depredando y se fueron manejando cada vez más. Ya podemos ver a un esclavo que está llevando un gran surubí enorme. Imagínense, para sacar un surubí eso en el Río de la Plata, la cantidad que había. Y está llevando una yunta de perdices que se vendían. Atrás se ve, ahí ahora vamos a ver en otra imagen más descriptiva, la cantidad de perdices que están vendiendo en el mercado, ¿no? Era una ave que era cara, un alimento caro para consumir, no era muy barato. Y bueno, y a la derecha podemos ver cómo llevan
una murita para ser consumida. Emery dice que era un alimento muy, muy sabroso y que se parecía tenía el gusto al lechón, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Alimentos totalmente diferentes a los que consumimos hoy, ¿no? Bueno, hoy no, creo que la morita hoy se come más en el campo que en la ciudad, ¿no? Y bueno, ya les había comentado acá una lista de los alimentos, la morita, la perdiz, y entre los peces, el surubí, el dorado, la boga, el pejerrey, el armado y la raya. El surubí era el preferido de los porteños según Emery Vidal. Y podemos ver en más detalle a los mercaderes que están vendiendo huevos y las perdices, ¿no? En gran cantidad. Las perdices eran muy fáciles de cazar, vamos a ver otra imagen. Estaban, digamos, en lo que eran los alrededores de la ciudad, no muy lejos para ir a buscarlas. Y él dice que hay dos clases de perdices en este país, una pequeña y otra grande. Las grandes se venden a $1,50 cada una, y las chicas 2 y a menudo 3 por $1, o sea, 6 a 7 peniques de la moneda inglesa, ¿no? Y de los armadillos dice que son traídos, bueno, por los indios de una distancia de 40 leguas, tierra adentro, donde son muy numerosos y minan la tierra. O sea, miren, minan la tierra. O sea, había una cantidad enorme. Como los conejos. Uno de estos animales que pesa de 5 a 6 libras, cuesta generalmente $2 y tiene una carne de un gusto delicioso muy parecida a la lechón. Ahí, cuando dice minan, estamos viendo la cantidad que había por todos lados, ¿no? Que, bueno, poco a poco se fueron alejando cada vez más y disminuyendo su población. Y otra imagen interesante es la de este viajero virreinal, la de la acuarela anónima, ¿no? Que muchos viajeros describen cómo se cazaba la perdiz, que era un animal muy fácil de cazar, y se lo cazaba con una caña y un pequeño lazo, arriba de un caballo. Y acá dice, ¿no? Florian Pauke, él dice, las aves que en la mayor cantidad se hallan sobre los extensos campos que hay que cruzar desde Buenos Aires a Córdoba y de ahí hasta Santa Fe son las Rebhühner, un nombre alemán, que por los españoles bien son llamadas perdices y por los indios Nazalore, ¿no? Y podemos ver en esta imagen cómo el gaucho, o el que estaba arriba del caballo, con una caña solamente se acercaba hasta donde estaba escondida la perdiz y se le enganchaba el cuello. Mismo ahí dice modo de pescar perdiz, no era como pescar el método para cazarlos. Por supuesto que algunos lo cazaban con redes, porque lo que venía al mercado, si iba a cazar una por una, iba a tardar un poco y llevar tantas perdices. Vamos a ver la siguiente imagen en detalle. Ahí podemos ver lo que dice Florian Pauke, que dice que son muy fáciles de cazar y que, bueno, una vez que se asientan, puede colocárseles con toda comodidad el lazo en derredor del pescuezo y tomar las vivas. Ahí podemos ver en detalle, digamos, la perdiz, el lacito, cómo está siendo enganchada, digamos, del cuello para luego llevarla para comer. Y bueno, también se hacían productos con algunos de los animales, ¿no? En este caso, Emery Vidal habla del mercado de los indios, que está ahí cerquita del Congreso. Y él dice que los indios también traen a la venta los cueros de todos los animales salvajes del país, especialmente los de las panteras y gatos monteses, los cuales tienen entre sí el mismo parentesco que el tigre y el gato cervano. ¿Qué se hacían con esto? Bueno, plumeros, con las plumas de las aves de las ñandús. Hay un viajero, William McCann, también, que dice que cuando se va a cortar. Perdón, Luqui. Sí. Discúlpame, les vamos a pedir que se silencien. Sí. Y si no, silencio a todos y vos después habilitate, ¿sí? Vale. Perfecto. Hacían los plumeros con las plumas del ñandú, y hay un viajero, William McCann, un inglés, que viaja también por el territorio, y dice que cuando se van a acostar, limpiaban el piso del rancho con un plumero de avestruz, de ñandú, perdón. Y bueno, otros productos que vendían también, bueno, las botas de potro, cestos, látigos, muchas cosas de cuero, y entre ellos, como podemos ver en la imagen, los cueros de yaguareté, ¿no? Los indios traían estos productos y lo cambiaban por otros, el aguardiente, el azúcar, etc., ¿no? Pero acá podemos ver, digamos, ya esta depredación hacia lo que es el yaguareté, ¿no? Como poco a poco lo fueron diezmando a través del tiempo. ¿Allá? Bueno, vamos a seguir.
Vamos a seguir hablando de estos y otros animalitos. A invitarlos a leer, también a modo de adivinanza, esta crónica de Fernández de Oviedo, que habla de los encubertados. Los encubertados son animales mucho de ver y muy extraños a la vista de los cristianos, y muy diferentes de todos los que se han dicho o visto en España ni en otras partes. ¿Quiénes serán los encubertados? A ver si alguien lo descubre. Pueden decirlo al chat. Los que se camuflan, pregunta Marlene. Podría ser. Mulita. No sé, no, ya está tirando. ¿En qué se basa usted? Se cubren. Porque se cubren. Muy bien. Iguanas, víboras, etcétera. Armadillos, mulitas. Armadillos y mulitas. Muy bien, por eso son encubertados. Encubertados. Y acá tenemos posiblemente uno de los que seguramente fue uno de los primeros dibujos de armadillo, ¿no? Tomado del Códice Pomar. Fíjense qué forma tan particular de representar la fisonomía del armadillo y sus proporciones, ¿no? Se nota que no habrán visto demasiado al armadillo los dibujantes. Bueno, Hudson menciona lo que les habría costado, lo poco que les habría costado sobrevivir a los armadillos, porque lo toma como que siempre están gordos y vigorosos. Y sí quiero leer en forma más extensa la cita esta de Enrique Lynch Arribálzaga, de 1878, que dice que los armadillos, los peludos, ¿no?, eran sumamente apreciados por su carne, por cuyo motivo se le caza, valiéndose para ello de perros de buen olfato. Durante las altas horas de la noche, en que el peludo abandona su cueva para ir en busca de las carroñas de que se alimenta, conocido por ir a los cementerios, ¿no?, el peludo. Sin embargo, no huye de la luz, por el contrario gusta de calentarse al sol, durmiendo junto a la puerta de su cueva, en cuya situación se lo puede sorprender. Este animalito se domestica con gran facilidad, sigue a su amo y cobra cariño al lugar donde se ha criado, lo cual ciertamente no es compatible con el dictado de estúpido que algunos naturalistas aplican a los dacipódidos, como a todos los seres de hábitos pacíficos, como si la inteligencia fuese el exclusivo patrimonio de los crueles. Me gustó mucho esta última frase, ¿no? Como que por no ser cruel se lo tildaba de estúpido al pobre armadillo, que todavía hoy es cazado así, ¿no? La gente sale a peludear, a cazar armadillos en distintos lugares del país. Y vamos a otro juego, otra propuesta. ¿De qué animales provienen estas artesanías tan características de la época colonial? Seguramente lo van a descubrir fácilmente. Mulita. Les damos algunos minutos para pensar. Algunos son animales locales, otros son animales foráneos. Mulita. Ser. Armadillo. A ver, Marta dice carey, Carey, bueno. nácar. Perfecto, pero ¿de qué animales? Era la pregunta. Claro. Bueno, por supuesto tenemos los yesqueros de armadillo, ¿no? Típicos también de la platería colonial, de la platería criolla. Esto es para llevar la yesca, ¿no? Para producir el fuego. Tenemos las perlas, en este caso en un bodegón de un artista holandés, y tan presentes en toda nuestra joyería y nuestra vestimenta a lo largo del tiempo, ¿no? Desde tiempos bastante lejanos hasta, por supuesto, muy presentes en la joyería colonial. Los charangos, tan característicos también, en este caso es uno de Chile. Botones de nácar, que nosotros hemos recuperado, por ejemplo, en Casa Lepage desde contextos hasta del siglo XVIII. Los candelabros, en este caso hechos con huevos de ñandú, también se hacen otros recipientes y todo tipo de objetos con los huevos de ñandú que también se tallan, son muy apreciados por artistas. Inclusive hay un museo en España que es el Museo del Huevo del Avestruz y del ñandú, donde un coleccionista tiene todo tipo de obras de arte hechas en huevo de ñandú, y también tenemos una artista argentina que se especializa en el tratamiento de huevos de ñandú. Y bueno, el caso de usarlos para la platería es también muy habitual en lo que es la platería criolla.
y por supuesto las peinetas de las que tantas veces hemos hablado, que provenían de las tortugas de Carey. Bueno, y vamos a estar hablando de una. Flavia, Sí. disculpa, era para avisarte que ya está Augusto, ya está sumado Augusto. Buenísimo, buenísimo, me quedo más tranquila. Perfecto. Bueno, vamos a hablar del caso de uno, o mejor dicho, de una que se codeó con la nobleza y lo tuvo que lamentar. Es el caso de esta osa hormiguera o osa palmera, que según narra la historia, según cuenta la historia, basada en documentos escritos y también en esta obra, en esta pintura, que es una pintura encargada a Antón Rafael Mengs y desarrollada, pintada seguramente en su círculo por algún artista desconocido, y que se conserva en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Cuenta la historia de esta osa hormiguera que fue enviada en 1776 al rey Carlos III. Saben ustedes que Carlos III era un rey muy culto, era un rey al que le gustaba mucho el coleccionismo, como muchos de su época, ¿no? Coleccionaba antigüedades y curiosidades de todos los lugares del mundo, y también plantas y animales, e incluso animales vivos. Impulsó él la creación del Real Gabinete de Historia Natural, y en su Palacio del Buen Retiro contaba, como muchos miembros de la nobleza de toda Europa, con un zoológico particular, ¿no? Que además lo abría al público. Les voy a leer la carta que menciona la llegada de este ejemplar. Fue enviado al rey desde Buenos Aires un oso hormiguero, habiéndole visto su majestad en su mismo cuarto, y viendo lo manso que es, ha mandado se lleve a sitio para que se lo ponga en algún cuarto, o otro paraje conveniente, y se le trate en comida y en todo lo demás según el método que diga el conductor que ha ido a llevarle, cuyo nombre ha avisado a mí esta mañana don Eugenio de Llaguno. A otro conductor se le ha de dar alojamiento en este sitio por los días que ha de estar aquí, y durante ellos enseñará otro método. Dios guarde, etcétera, etcétera. Esto es 1776. Al año siguiente hay una carta de don Bernardo Iriarte dirigida a Pedro Franco Dávila, director del Real Gabinete, que cuenta también, dice: amigo, según mis noticias, el oso hormiguero vino de Buenos Aires, y creo lo envió el administrador del correo, don Manuel de Basavilbaso. Miren a quién encontramos nuevamente, a Manuel de Basavilbaso, en esta ocasión mandando un oso hormiguero a España. Me parece, le daban nombre particular, puesto en un retrato que se sacó de orden de su majestad bajo la dirección de Mengs, cuyo paradero ignoro. Bueno, finalmente el retrato apareció, y es este que ven acá, y cuenta con una descripción de este oso hormiguero en el retrato, que también se las voy a leer brevemente. Aquí está la descripción, no creo que la puedan leer. Dice lo siguiente: este animal se llama oso hormiguero porque en el campo se mantiene con hormigas. Se ha copiado al natural por el que está en Casa de Fieras del Retiro, en julio de 1776. Vino de Buenos Aires, donde se crían bastantes de su especie. Tiene 30 meses y crecerá hasta 6 o 7 años. Bueno, no fue ese el destino del pobre oso hormiguero u oso palmera, ¿no? Que aquí también vemos descrito en esta lámina, sino que murió a los 6 meses. Y de eso también tenemos carta. Excelentísimo señor, esta mañana se encontró muerto en la leonera de este sitio el oso hormiguero que enviaron al rey por el mes de julio del año anterior de la provincia de Buenos Aires, y que su majestad hizo retratar a don Antonio Rafael Mengs. Le he hecho llevar inmediatamente al Gabinete de Historia Natural, y lo aviso a vuestra excelencia para su noticia. Bueno, efectivamente, como sucedía mucho en esta época, y como sucede todavía hoy con animales que encontramos extraños, particulares o de interés científico, fue disecado este oso hormiguero. Y les preguntamos, para ir pasando a nuestro nuevo tema, que es los animales que supimos conseguir, ¿cuál de nuestros próceres fue presidente de la Sociedad Argentina para la Protección de los Animales? Están preguntando por el primer objeto. El primer objeto es un yesquero, el que estaba en la lámina. Belgrano, dicen, no. Sarmiento sí. Sarmiento es la respuesta correcta. Sarmiento tuvo una relación muy particular con los animales y tenía
este concepto, ¿no? Él en su idea de progreso del animal útil, pero no solo útil en lo económico, sino también en lo ornamental, ¿no? Y ha sido adjudicado como el introductor de muchas especies, pero sabemos que en muchos casos no ha sido tan así. Vamos a hablar primero del gorrión. El gorrión siempre se dice que lo trajo Sarmiento, sin embargo, siguiendo a Navas, y esto está en el libro que les vamos a recomendar luego, La fauna gringa, es muy probable que en realidad la introducción del gorrión en la Argentina no haya sido Sarmiento el principal responsable, sino Emilio Bieckert, el cervecero, que al parecer en 1872, entre 1872 y 1873, introdujo unas parejas de gorriones. Se contó en un primer momento que trajo algunas y le pidieron en la aduana que los largue, y los tuvo que largar. Muy enojado, los soltó. No le pidieron que los largue, le pidieron que pagara. Y él, enojado, los soltó. Y esa parece que fue la primera, según una de las teorías, la primera introducción. También está esta, que es la que afirma que entre 1872 y 1873 trajo Bieckert 20 parejas de gorriones, por sugerencia de Sarmiento, porque se creía que podían controlar la plaga de bicho canasto. Holmberg, ¿no?, quien realmente sabía mucho de naturaleza, al referirse al bicho canasto, dice que en realidad el gorrión no los toca, no sirve para atacar al bicho canasto. Y sin embargo sí servía el venteveo, que era local, así que no había que estar trayendo ningún animal de Europa, ¿no?, para que se encargara del bicho canasto. No sé si recuerdan en algún momento cuando hablamos de la flor, en alguna de las visitas, que mencionamos a Ángel Pelufo también, que fue el dueño de una de las primeras casas de plantas y semillas de Buenos Aires, y parece que él también tuvo algo que ver con la introducción al menos de algunos gorriones, porque trajo, según Holmberg, en 1891, de Europa algunas docenas de gorriones y las soltó en la ciudad. Bueno, también es famosa la suelta de gorriones que sí aparentemente hizo Sarmiento en Plaza de Mayo. Seguramente hubo más de una introducción, ¿no? Y vamos a hablar también de otro animal que vemos mucho en Buenos Aires y que solemos ir a visitar con los chicos, es la carpa. Las carpas, la Cyprinus carpio, son, bueno, como muchos de ustedes sabrán, peces asiáticos. Tampoco aparentemente tienen nada que ver con Sarmiento. Una de las hipótesis de primera introducción tiene que ver con Justo José de Urquiza, quien al parecer podría haber sido uno de los primeros en introducirlo. Siempre fueron iniciativas privadas, no fueron iniciativas estatales, las que llevaron en la segunda mitad del siglo XIX a introducir con fines comerciales y ornamentales estos animales asiáticos en distintos espejos de agua naturales y artificiales de distintas ciudades argentinas. En el Palacio San José, aparentemente, Urquiza habría tenido en su lago artificial de 2 hectáreas carpas. La primera introducción oficial, sin embargo, viene después. Es una introducción que ocurrió en 1925, y fíjense que la evidencia de esto es una carta nada más y nada menos que de Carlos Thays, que le cuenta a un ictiólogo del Museo de la Plata la historia de la introducción de estas carpas. Y dice así en su carta: en contestación a su amable nota del 23 del Corriente con respecto al origen de las carpas en el lago de Palermo, es el siguiente. Entre los años 1925 y 26, el Ministerio de Agricultura de la Nación sembró huevos de ese pescado en los lagos de las plazas Constitución, Recoleta y Garay, donde se procrearon y fueron la felicidad de los chicos del vecindario al dedicarse a la pesca, con el consiguiente trabajo de vigilancia de la Dirección de Paseos para evitar la persecución de los mismos. Cuando en 1930 asumió la intendencia don José Guerrico, una de las primeras medidas que tomó fue proceder a la demolición de las grutas que existían en esas plazas, levantadas por don Torcuato de Alvear. Al desagotar los lagos que desaparecieron, nos encontramos con carpas de hasta 2 kilos, que fueron llevadas al lago de Palermo y al Jardín Botánico, donde me ocupé en multiplicarlas en la pileta existente sobre Plaza Italia y que deben existir. Bueno, al parecer, según otros informes, en 1932, los ejemplares del Jardín Botánico, o algunos ejemplares del Jardín Botánico, fueron llevados a un pequeño estanque que estaba en las cercanías de La Plata. Acá vemos a este individuo
nadando por sobre las monedas que alguien tiró a una fuente, ¿no? Saben que vienen de distintas variedades, ¿no? Los colores no son determinantes de la especie en este caso, sino que van variando en coloración dentro de la misma especie. Y tenemos que hablar también de otra compañera, amada y odiada, amada mucho por los niños, odiada por los restauradores, que es la paloma. La paloma doméstica, la columba libia me refiero, ¿no? Es un animal originario del sur de Europa, también del oeste de Asia y del norte de África. Y saben que durante el siglo XIX, como también nos cuentan las evidencias arqueológicas, era un animal tan común, no se sabe bien cuándo lo introdujeron, pero ya en el siglo XIX era tan común que aparecen los restos arqueológicos como parte de la dieta, y más de uno recordará haber comido polenta con pajarito, no es mi caso, pero siempre se menciona el caso de las palomas como uno de los animales que más comía en algún momento. Boccato di Cardinali, decía. Boccato di Cardinali. Y también tuvimos nuestro tristemente célebre Pigeon Club, ¿no? El primero de ellos, el primero de estos clubes de caza de palomas, se ubicó en Mar del Plata. Tenían inclusive un gran premio internacional. Esto lo cuenta Felipe Lastra en su libro Memorias del 900. Relata que en 1890, en la temporada de verano 1890-1891, él iba a encontrarse con otros jóvenes miembros de la alta sociedad, como Pedro Luro, que era un promotor, el principal promotor de este deporte, si se lo puede llamar así, Saturnino Unzué y otros, y que iban al tiro a la paloma. El tiro a la paloma se relocalizó en Mar del Plata en distintos puntos, inclusive hubo una loma de la paloma, hasta que en 1929 se inauguró, pegadito al Torreón, el Pigeon Club de Mar del Plata. Las que morían caían muchas veces al agua, a otras que se salvaban volvían al palomar para ser liberadas en una próxima sesión de caza, y al parecer las heridas eran enviadas, fíjense que piadosos, por decirlo de alguna manera, al asilo Unzué. Para 1900, en Buenos Aires, sucede que se deroga la ley que prohibía la matanza de animales, y ni lento ni perezoso, Pedro Luro impulsa la creación de la sede porteña, de la sede de Buenos Aires, de este Pigeon Club. Y se inaugura en 1901 en Avenida Alvear y Tagle, cerquita de lo que es la TV pública, ¿no? Funciona a pesar de las reiteradas críticas y denuncias de distintas asociaciones protectoras de animales, hasta 1908, cuando finalmente esto se prohíbe. Y para ir terminando y dándole la bienvenida también a Augusto, les voy a comentar 2 o 3 cositas sobre aquellos que vieron luz y entraron. Vieron luz y pasaron. Nadie los invitó, pero se metieron. Se metieron sobre todo en los barcos, ¿no? Gracias a los barcos se fueron incorporando distintas especies que al parecer se aclimataron bastante bien, ¿no? Podemos mencionar el caso de las ratas, ambas ratas, la negra y la noruega, que vinieron desde tiempos muy tempranos, ¿no? En Perú hay registros de 1500 y pico, acá seguramente han venido con la primera expedición de Pedro de Mendoza, porque bueno, claramente eran parte de la tripulación de los barcos. Y también más recientemente tenemos a estos animalitos que lo que quiero es que me cuenten si los tienen en su casa y en qué barrio es que las ven. Son las salamanquesas o geckos. Muchos las llaman lagartijas, pero en realidad son otro animal. Fíjense que las lagartijas suelen caminar por el piso y estos geckos suelen caminar por las paredes. Palermo dice. Patitas pegajosas. En la terraza, Monte Castro, Palermo. Bueno, en Don Torcuato, bueno, acá en Carapachay, Villa Adelina está lleno, San Isidro, Núñez. Se fueron en los últimos tiempos esparciendo muchísimo por todo lo que es el conurbano bonaerense. Los primeros registros son aparentemente de 1900, por lo menos científicamente conocidos, son de 1991 y vienen no, me estoy confundiendo con otro animal. Pero sí, son de los años 90 y se los empezó a ver bastante en la zona norte, ¿eh? Partido de la Matanza. Bien, Saavedra, están por todos lados. Están por todos lados.
Mucha gente realmente se siente un poco impresionada por estos animalitos, pero son grandes protectores del hogar en cuanto a que, bueno, consumen insectos que sí encontramos muy desagradables, a estos sí, como las cucarachas o los mosquitos. Vienen de Salamanca, ¿no? Son euroafricanos. Y tienen hábitos más bien nocturnos. En el palomar también las han visto. Bueno, ¿ven? Están por todos lados. Están por todos lados. Llegaron un poquito antes, al parecer, hace unos 30 años. Bueno, y otros que llegaron con los barcos son los mejillones dorados, que estos no son tan inocuos, sino que realmente están trayendo algunos problemas, sobre todo para las industrias, para la industria naval, para todo lo que es las cañerías. Bueno, estos mejilloncitos dorados también vinieron pegados a los cascos de los barcos, se empezaron a ver en Berisso en los años 90, y ahora están por todos lados. Quien va a Tigre, en momento de bajante, los va a ver en todas las bases de los muelles. Bueno, vamos a presentar a Augusto, el responsable de la experiencia del visitante de la Fundación Temaiken, que nos va a estar contando, entre otras cosas, del trabajo que hace la Fundación Temaiken en cuanto a la fauna, y también de cómo algunos de estos animales han modificado su relación con el hombre a lo largo del tiempo y cómo están al día de hoy. Hola Augusto, bienvenido, muchas gracias por estar. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Flavia y Lucas? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Julián. Muy lindo compartir un rato con ustedes para reflexionar sobre cómo es nuestra relación con la naturaleza y en especial con los animales, ¿no? Esa es la pregunta que yo me hago desde hace un tiempo. Y bueno, un placer compartir con ustedes de Casa Lepage este rato. Hay lugares en la ciudad y lugares en la naturaleza, instituciones que para mí valen la pena. Uno de ellos son los museos y las reservas naturales, y el caso donde trabajo yo diariamente, el bioparque. Son lugares e instituciones muy interesantes donde gente que estudia distintas disciplinas se junta para hacer algo diferente. En particular les cuento que Fundación Temaiken es una organización que tiene la misión de proteger la naturaleza. Para llevar adelante la misión cuenta con la gestión de reservas naturales. En este momento estamos gestionando una reserva natural que se llama Osununú en Misiones, en San Ignacio, y otra reserva natural que se llama Urutaú, que están en el norte de Corrientes y sur de Misiones. También cuenta Fundación Temaiken con un centro de rescate de fauna autóctona, el CRET, el Centro de Rescate de Temaiken, que recupera animales del tráfico ilegal y animales silvestres que han sido sacados de la naturaleza, y aquellos que luego de una revisación por parte de los veterinarios, de los biólogos y de los cuidadores, se ve que pueden vivir en la naturaleza, se liberan en reservas naturales. Y quizás lo que más conozcan ustedes es el bioparque que está en Escobar, que es un espacio de 34 hectáreas donde se recrean a través de 40 ambientes, espacios naturales donde van a encontrar animales, principalmente autóctonos y también exóticos, donde se recrean espacios naturales y donde nosotros, los humanos, en un número bastante masivo, podemos hacer una visita segura para nosotros y una visita segura para los animales que están ahí de una manera bastante masiva, ¿no? Entonces, ustedes repasaron algunos datos curiosos a través de la historia, y yo trabajo en Temaiken desde el año 2008, es decir, que ya 13 años que trabajo allá. Y yo
no me encargo de cuidar animales. Mi formación es de sociólogo. Ustedes saben que los sociólogos nos preocupan las relaciones de nosotros, los humanos, y en particular mi mirada de estos temas es cómo nosotros nos relacionamos con los animales y con la naturaleza, y eso es lo que investigo particularmente en el bioparque. Nosotros les hacemos algunas preguntas que tienen que ver con el conocimiento que tienen los visitantes sobre la biodiversidad, sobre la conservación, el interés que tienen por los animales antes de ingresar, y después de la visita les preguntamos cómo fue esa visita y desde el punto de vista de la satisfacción, cómo la pasaron, porque nos importa que la pasen bien, que tengan una experiencia agradable, y vemos si en las mismas preguntas hubo alguna modificación relacionada al impacto que tiene esta visita desde el punto de vista de educación ambiental en el objetivo que tenemos nosotros de la propuesta de relacionarnos con la naturaleza de una manera más respetuosa. ¿Y por qué es necesario pensar en relacionarnos de una manera más respetuosa con la naturaleza? Bueno, hemos avanzado tanto sobre los ambientes naturales, tenemos un impacto en los ambientes naturales que realmente perjudica a un montón de especies y también nos perjudica a nosotros. Entonces, hay una necesidad de repensar la manera en que nos relacionamos con la naturaleza y con los animales. Desde que somos sedentarios, tendemos a crear ciudades, megaciudades como Buenos Aires, y a tomar distancia de la naturaleza. Y en general, la mayoría de nosotros estamos en espacios urbanos donde no tenemos mucho contacto con la naturaleza. Entonces, contar con un bioparque donde podemos entrar en contacto con la naturaleza, cuidando dos valores. Uno es el bienestar animal, y por el otro lado, la calidad de la experiencia y la seguridad de esa experiencia, es interesante para despertar ciertos intereses y ciertas pasiones, ¿no? Probablemente, si ustedes le preguntan a los veterinarios, a los biólogos, si recuerdan algún día especial de alguna visita escolar que les haya impactado, que les haya despertado algún interés, recuerden de chicos haber recorrido algún zoológico, algún botánico, algún museo de ciencias naturales, algún bioparque o alguna visita turística, alguna reserva natural y algo que haya sido un momento memorable, ¿no? Y eso es lo que tratamos nosotros de recrear y de ofrecer en el entendimiento de que tenemos que relacionarnos, como les dije, de una manera más respetuosa con nuestro ambiente. Y bueno, acá se producen conocimientos, se estudia, tanto ahí tenemos programas de conservación. Ustedes mencionaron el yaguareté. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en alianza con instituciones públicas y privadas en todo lo que hacemos. Entonces, en Esteros de Liberá, que en la provincia de Corrientes, que es un ecosistema que tiene en su totalidad más o menos 1.300.000 hectáreas, hace un par de años se creó un parque nacional. O sea, dentro de esta área natural provincial, que tiene espacios públicos y privados, crearon un parque nacional con otro estatus de conservación y de cuidado en un 10% de ese territorio. Son 4 espacios que conforman 150.000 hectáreas más o menos. Y ahí Rewilding Argentina tiene varios programas de conservación donde reintrodujeron algunas especies que estaban extintas, estaban extinguidas y las fueron reintroduciendo para llegar al yaguareté, donde ya hay algunos yaguaretés que han tenido cría inclusive, que son los animales que están en el tope de la cadena de alimentación, ¿no? Antes introdujeron osos hormigueros que ustedes mostraron, tapires, pecaríes,
Bueno, en fin, ya hay muchos carpinchos, yacarés, ciervo de los pantanos. Nosotros en particular con ellos ahí trabajamos en el programa de guacamayos. El guacamayo también es una especie autóctona americana que en ese espacio había dejado de existir y que lo han reintroducido. Y Temayquén tiene un conocimiento bastante interesante en la reproducción de aves silvestres. Nosotros tenemos el lugar de las aves, donde ustedes pueden ver aves de los 5 continentes, y tenemos expertos en la reproducción de aves y aves silvestres. Entonces, algunos guacamayos que nacieron en Temayquén fueron liberados en esteros de Liberá. Y en esa misma línea también participamos del programa de conservación de cóndor andino, donde la pareja de cóndores que vive en Temayquén tuvo cría y fue liberada en la zona norte de la Patagonia con el programa de cóndor andino. Y también estamos trabajando en el programa de ciervo de los pantanos. Ciervo de los pantanos es una especie autóctona que su distribución geográfica va desde el delta del Tigre, acá nada más que a 30 kilómetros del obelisco, desde allí hasta el norte de la Mesopotamia, un poco más allá de Esteros de Liberá. Bueno, en Esteros de Liberá, el ciervo de los pantanos, si ustedes van a visitar ese lugar, es fantástico. Van a poder ver varios individuos de esa especie que viven en la naturaleza. Pero acá, a raíz de que la urbanización, como en otras partes del mundo, se desarrolla en humedales y avanzamos sobre el terreno que es propio del ciervo de los pantanos, está en peligro de extinción. Y entonces trabajamos en la conservación del ciervo de los pantanos, en nuestra área de influencia del Delta del Paraná, que está cerquita de Escobar. Y ustedes saben que también hace poco se creó, hace un par de años, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, que está cerca de la ciudad de Campana, en el norte de la provincia de Buenos Aires, al norte de la ciudad. Sí. No sé si tienen alguna pregunta. Lucas, me parece que quería comentar algo. No. Te estaba diciendo que la reserva de Otamendi es un lindo lugar para visitar también. La reserva de Otamendi, que es el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Tal cual. Un lindo lugar para visitar, y nosotros trabajamos con ellos y con otras organizaciones en la conservación de esta especie. También estamos trabajando en la conservación del cardenal amarillo. El más conocido es el de copete colorado, que son especies autóctonas que sufren el problema de mascotismo. Esto es, hay algunas personas que los sacan de la naturaleza, los cazan y los tienen como mascotas en jaula. Eso es tremendo porque impiden que vivan en la naturaleza, que se reproduzcan, en fin. Es un problema enorme el tráfico ilegal de fauna silvestre. Y el cardenal amarillo especialmente está en peligro de extinción, así que trabajamos con varias instituciones en la recuperación del cardenal amarillo. El mes pasado hemos liberado 40 cardenales amarillos en una reserva natural. Y bueno, ¿por qué liberarlos en reservas naturales? Porque reservas naturales son espacios que tienen un plan de manejo para conservar el ecosistema de manera natural con todas sus especies. Y tienen guardaparques que cuidan que los animales que están ahí no sean víctimas de cazadores furtivos y que no haya depredación. Y bueno, hay un consenso en los que trabajamos en conservación de que una de las estrategias de crear reservas naturales es una forma eficiente y efectiva de cuidar la biodiversidad.
a nivel mundial. Y de ahí la importancia de las reservas naturales. Y hay otro consenso, que trabajar en educación ambiental, que nosotros cuando más conocemos, más cuidamos, podemos cuidar. Si no lo conocemos, no lo podemos cuidar. De ahí la importancia de compartir nuestro conocimiento para cuidar a los animales, cuidar el ambiente, relacionarnos de una manera diferente. Y bueno, y quizás así como algo un poco más amplio para terminar así esta pequeña presentación, es que quizás nosotros tenemos como una mirada un poco utilitarista y muy centrada en lo que nosotros necesitamos y nosotros como centro del universo. Y Sí, hay otras miradas. eso creo que quedó, Augusto, quedó muy en evidencia en la charla. Nosotros siempre decimos esto de abrevar en la historia para aprender lo que no queremos que siga sucediendo o que vuelva a suceder, ¿no? Y realmente en todos los casos que estuvimos mencionando a lo largo de nuestra historia, o en casi todos, a excepción de algunos naturalistas, la relación con la fauna era utilitaria, de una u otra manera, ¿no? Claro, y ahí... Inclusive para el recreo personal, ¿no? O como puede ser el mascotismo, que a algunos les puede parecer algo muy inocente, sigue siendo una relación de dominio de uno por sobre el otro, ¿no? Claro, y ahí es interesante que hay otras miradas que son, en cambio, de antropocéntricas, nosotros como el centro, los humanos como el centro de todo, más ecocéntrica y sentirnos parte de algo más amplio, y que si nosotros la cuidamos y que somos parte de algo más amplio que merece ser respetado y cuidado, ¿no? Esas miradas en la historia existieron. Varias de las culturas aborígenes en América tenían una relación de interacción con la naturaleza muchísimo más respetuosa, ¿no? Bueno, en la medida que eran menos, Sí, que los humanos éramos menos, que éramos nómades, que la nos concepción íbamos misma moviendo, era menos binaria, ¿no? No, menos binaria, no había claro. una concepción de ellos y nosotros respecto de los animales, sino que en la gran mayoría de esas sociedades a las que vos te referís, había un concepto más holístico, ¿no? Nosotros estábamos en el mismo círculo con los animales. Sí, e inclusive de ahí que comparto la pasión de ustedes por la historia, por la antropología y por la forma en que nosotros nos relacionamos, y los invito a reflexionar que quizás hay unas maneras diferentes de contactarnos con la naturaleza y con los animales, en principio para no ser muy sofisticado, de manera más respetuosa con los otros seres vivos. Y justamente en tiempos de pandemia me parece que este tipo de reflexiones vienen como anillo al dedo, y a los espacios y las instituciones que invitan a pensar las cosas diferentes, a mí me encantan. Y yo tengo la suerte de hacer lo que me gusta desde hace muchos años y de compartir las cosas que hago y que me gustan. Y bueno, les deseo que puedan hacerlo. Están invitados a visitar el bioparque. Nosotros aprovechamos ese espacio para compartir esto que les estoy contando, los programas de conservación. Por ejemplo, en el bioparque van a encontrar a Delta y Paraná, que son dos hembras de Cierro de los Pantanos, que lamentablemente sufrieron de mascotismo. Entonces, una estrategia de supervivencia de un ciervo es escapar de nosotros cuando nos acercamos, pero estos animales fueron criados como mascotas y se acercan, entonces en la naturaleza no sobrevivirían. Entonces quedan como embajadores de la especie para poder tener junto con estos animales y contar un poco cómo son estos animales, conocerlos, para que la gente, nosotros, los cuidemos y no hagamos ese tipo de cosas. Y bueno, otros que pudimos recuperar de más de cría, que no tenían la impronta humana, fueron liberados en reservas naturales y están viviendo vivitos y coleando exitosamente muy bien. Así que
En el acuario, los biólogos que dirigen el acuario están en un programa de conservación y de investigación en el mar argentino de tiburón moteado, y bueno, van a poder ver esa especie en la sala oceánica donde hay peces del mar argentino. En fin, es un lugar para compartir con la familia, con la gente que queremos, un día y, de manera agradable, y aprender, compartir, conocer un poco más sobre la naturaleza. Y la razón de ser de Temayquén, como los bioparques en el mundo, es justamente la conservación de la biodiversidad. Y bueno, trabajamos con un montón de instituciones para llevar adelante esta tarea. Por suerte, el año pasado, desde el 14 de marzo hasta el 4 de diciembre, no pudimos estar abiertos al público, dado la pandemia, pero desde el 4 de diciembre estamos abiertos al público con un nuevo protocolo de bioseguridad que garantiza el bienestar animal y la experiencia de los visitantes de manera segura. Y fue reconocido el protocolo nuestro por el World Travel and Tourist Council, WTTC, que es un organismo internacional, y el Ministerio de Turismo, donde, bueno, hoy día, antes no, pero ahora es necesario, les tomamos la temperatura, tienen que venir a visitarnos a pesar de ser al aire libre con barbijo, mantener el distanciamiento social, y bueno, hay alcohol en gel, cada 100 metros hay sanitarios, y además de la posibilidad de higienizarse, está todo el tema del alcohol en gel, y en los lugares para descansar y comer algo está el distanciamiento social y todos los protocolos que cumplen los lugares gastronómicos para ofrecer una visita segura, y bueno, y es un espacio que se puede disfrutar. Bueno, gracias, y estoy abierto a comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación, y está bueno que se haya marcado este contraste, ¿no?, entre lo que nosotros mostramos en parte de nuestra historia. Como vos muy bien decís, no es toda la historia, ¿no?, porque también tenemos esa historia tantas veces silenciada, y de la que podríamos aprender tanto también sobre relaciones distintas con la naturaleza, y las perspectivas más actuales, ¿no?, que gozan de gran consenso en la comunidad científica, y creo que cada vez más también en el público general. Gracias, Augusto. Un solo comentario cortito es que en el bioparque identificamos más de 90 especies silvestres, autóctonas e introducidas, mayoritariamente aves, que aprovechan la superabundancia de animales, de comida, y vienen a visitar el parque. Entonces, por ahí se van a encontrar con algún lagarto vero, que era un habitante anterior a que existiera el bioparque, y bueno, está por ahí, y a veces los visitantes vienen y dicen, hay un lagarto suelto. Bueno, ese siempre estuvo suelto, estaba de antes y sigue suelto. Claro. Y así, bueno, hay aves y hay varios animalitos. Como cuando llaman y dicen, hay un lagarto en mi casa, ¿no? Mucha gente. Hay un lagarto en mi casa. Ese es un lagarto vero. Vos estás en la casa del lagarto. Estamos en la casa del lagarto. Bueno, hay zorritos, hay distintas especies silvestres, porque Escobar es donde termina la gran urbe y empieza el campo. Entonces, hay una interacción con la naturaleza más fuerte que en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Claro, ¿no? Claro. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, queremos recordarles la invitación al curso que inicia este sábado. Saben ya los canales para obtener más información. Pueden escribir a info@casalepage.com. Allí pueden inscribirse. El curso es quincenal, con frecuencia quincenal, son 4 encuentros, y puede ser cursado en modalidad virtual o presencial. En casa. También les dejamos, bueno, el resto de nuestras propuestas y canales para que vengan a conocernos, a realizar su evento, a producir sus audiovisuales en este hermoso edificio de Casa Lepage en pleno casco histórico. Les damos también las lecturas recomendadas del día de hoy. Para empezar,
La fauna gringa, de Carlos Chévez y Gabriel Rodríguez, y también algunos artículos online y algunas búsquedas y algunos blogs, ¿no? Les dejamos algunos de los que consultamos para organizar, para armar esta charla. Y por supuesto, la recomendación de la visita al Bioparque Temaiken. También recomendamos el blog Historias Zoológicas, un blog muy completo, sobre humanos y otros animales, como dice el mismo blog. Y para el tema de las especies introducidas o exóticas aclimatadas, les recomiendo la búsqueda de las publicaciones de Sergio Bogan como autor, que trabajó algunos de estas especies, y en general las publicaciones de la Fundación Félix de Azara, muchas de las cuales están disponibles online gratuitamente, y que también colaboran con la Fundación Temaiken y se dedican a muchas de estos proyectos de fundación de reservas urbanas y no urbanas en distintas partes del país. Bueno, ahora sí, no nos queda más que agradecerles, Gracias. invitarlos, convocarlos para el jueves que viene como siempre, para hablar de algún otro tema relacionado con nuestra historia, nuestro patrimonio y también seguro nuestro presente. Gracias a todos y gracias especialmente. Adiós.